cuarto componente básico para la realización de una necropsia médico-legal. Es todo lo concerniente entonces con la identificación del cuerpo. Hay que tener en cuenta que en algunos casos el cuerpo nos llega identificado por la autoridad que asistió al lugar de los hechos. Pero esta identificación que se hace en forma preliminar en este sitio no es una identificación fehaciente, es una identificación que para el contexto de medicina legal es una identificación indiciaria. Bien sea obtenida de los documentos, bien sea obtenida de familiares o de personas que conocen el cuerpo, pues el cuerpo de la persona que, de objeto de estudio, pero que de alguna manera, hasta que no se haga una comprobación dentro de los laboratorios del Instituto de Medicina Legal, no se podrá decir en forma fehaciente que se trata de esa persona. Entonces es importante que técnicamente se realicen algunas actividades. El perito debe tener en cuenta entonces al momento de iniciar la necropsia, si el cadáver nos llega identificado indiciariamente, y si llega identificado indiciariamente, mediante qué tipo de procedimiento es que lo está realizando. Por ejemplo, si la información es aportada por los familiares o testigos pues, del hecho, si la identidad se está infiriendo de documentos que se encontraron dentro del cuerpo de la víctima, porque muchas veces también hemos encontrado que se porta una cédula que no es del cuerpo exactamente, se encontró una cédula, pero cuando vamos a ver no corresponde a la identidad de esa persona. Entonces es importante que nosotros documentemos que llegue identificado de tal manera, es decir, porque por documentos que se encuentran dentro del cuerpo o que lo está informando familiares y en fin. Durante el proceso de necropsia, el perito debe garantizar que las actividades que realiza allí, pues generales del proceso de necropsia o en algunos casos especiales complementarias, encaminadas a documentar la identidad del cuerpo, sobre todo se deben realizar si el cuerpo ingresó en condición de no identificado. Allí requiere que nosotros aportemos unos procedimientos un poco más exhaustivos para lograr este objetivo. Dentro de las actividades básicas de identificación, sobre todo en los cuerpos no identificados, debemos conservar un protocolo, y ese protocolo es que hablemos de las características físicas básicas. Es decir, allí se habla sobre todo de la cuarteta básica, que tiene que ver con la edad, el sexo, la talla y el ancestro racial, refiriéndonos en este último también en general a su color de piel. Debemos hablar de las señales particulares o las características específicas que nos permiten y que contribuyen posteriormente a identificar o a individualizar a una persona, bien sean algunas características que pueda ver con lo congénito o con lo adquirido, ¿cierto? Como el caso de traumas, como estigmas ocupacionales, como algunas enfermedades, procedimientos médicos o quirúrgicos, porque nosotros si encontramos, dar un ejemplo, una platina en la tibia de la pierna izquierda, debemos documentar esto porque hace parte de los procesos de identificación. Asimismo, algunos otros procesos quirúrgicos que pueden ser, por ejemplo, estéticos o cosméticos, y esto es importante porque estos procedimientos estéticos en algunos casos podrían haber modificado ciertas características físicas de una persona. Bien. Quizás el más importante, porque es uno de los 3 procesos de identificación fehacientes que existen, es la necrodactilia. El cotejo dactiloscopio o la comparación de huellas digitales entre lo tomado allá en la necropsia, que es a lo que definimos la necrodactilia, debe ser tomada por un funcionario encargado por el Instituto de Medicina Legal o quien cumpla sus funciones en el caso de una institución hospitalaria en donde se esté practicando dicho procedimiento, y especificar en cualquier caso las
características particulares. Si es de un cadáver fresco, yo puedo realizar una necrodactilia común y corriente y mandar la tarjeta para que sea cotejada con el documento de preparación del cuerpo. Pero en algunos casos particulares, cuando son cuerpos que están en proceso de descomposición o dadas las circunstancias particulares, debo recuperar los pulpejos para que sean tratados en un laboratorio de medicina legal y posteriormente aportados una vez se logre hacer este tratamiento y que ya esté apto para un cotejo. Entonces, en algunos casos tendremos que tomar huellas plantares, como es en el caso de los recién nacidos, porque este es este es un cuerpo que aún no tiene ningún registro documental de huellas dactilares. Entonces, cuando sí se registra un recién nacido, lo que está registrado en una notaría es la huella plantar del menor. Entonces, si nos estamos refiriendo a un neonato o a un infante de muy poca edad, entonces es importante que también en el proceso de necropsia se le realice huella plantar. Asimismo, otro componente de la identificación es la fotografía. La fotografía, sobre todo la de filiación. La fotografía de filiación lo que busca es que se documente adecuadamente el rostro de la persona en forma frontal, en forma lateral, para que de alguna manera hay ciertos rasgos característicos de esta persona sean identificados, especialmente pues por este tipo de fotografías que vamos a hacer, enfocándola, entonces como les decía, perpendicularmente. Acuérdense que todas las fotografías deben llevar un rótulo, un rótulo que nos muestre el proceso, el número de necropsia o el número de noticia criminal, pero siempre que nos muestre que ese cuerpo obedece a la misma persona siempre que tomemos cualquier identificación fotográfica. Hay casos en donde hay alteración de ciertos rasgos y entonces las fotografías tienen que informar acerca de estos. Por ejemplo, si hay alguna deformidad del rostro por quemaduras, por alguna condición particular, ¿no? Dadas las circunstancias, es importante entonces que si la fotografía se haga por ejemplo, de la dentadura, que podamos identificar algunas características que nos puedan informar acerca de la persona cuando dadas las circunstancias no lo podamos hacer a través de la fotografía. Otra forma de identificación, que sería la segunda forma fehaciente, la primera habíamos dicho que es la dactiloscopia, la segunda es la carta dental o lo que se denomina dentro de medicina legal como la necropsia oral. Es el examen detallado de la cavidad y de la dentadura. En todos estos casos hay que solicitar y verificar que se realice la carta dental. Normalmente, si el médico no tiene dicha experiencia, en el hospital donde esté, se le debe pedir al odontólogo de la institución hospitalaria o en medicina legal, pues lo utilizamos el odontólogo forense, pero debe ser un odontólogo el que nos informe acerca de la carta dental, sobre todo, como les dije, si la persona viene en condición de no identificado. Hay algunas actividades especiales también para identificar, que son complementarias para la identificación, sobre todo cuando por algunas circunstancias el cuerpo tiene algunas modificaciones que nosotros llamamos tafonómicas, es decir, que por alguna situación como los desastres naturales o porque el cuerpo se está descomponiendo al aire libre, entonces ha sido modificado por carroñeros, por roedores, y nos quitan ya las características físicas que puede tener esta persona. Entonces, esto implica la realización de algunos procedimientos especiales que siempre estarán encaminados a establecer la identidad de la persona fallecida y verificarla posteriormente. Estos procedimientos varían dependiendo del estado del cuerpo, si estamos hablando de un cuerpo que está completo o de un cuerpo que está incompleto, si es un cuerpo fresco o un cuerpo que está descompuesto,
si es un cuerpo calcinado, si es un cuerpo mutilado, si es un cuerpo esqueletizado. Todo esto nos va a dar que de alguna manera tengamos que documentar en forma especial y preservar información para poder establecer las características físicas básicas. Habíamos hablado de esa cuarteta básica. Todo esto, lo mínimo que debemos tratar de extraer de un cuerpo, por ejemplo, un cuerpo esqueletizado, pues la fotografía no nos va a presentar la identificación de la persona, pero mínimo mi búsqueda tiene que ir a que nos aporte lo que denominamos la cuarteta básica, es decir, todo lo relacionado con sexo, con talla, con edad y con el ancestro racial de la persona. Entonces mínimo debemos buscar esto. En un esqueletizado, recuerden que es muy importante medir la longitud de los huesos largos, básicamente del fémur o del húmero. Inclusive ya hay tablas que nos hablan para otros huesos largos como la tibia, como el cúbito, el radio, en fin. Entonces de ahí de allí podemos sacar estatura. Y adicionalmente también con algunas otras características que se los presenta a ustedes el manual, podemos llegar a establecer el sexo de la persona, la posible edad y su ancestro racial. Bien. Aparte como un procedimiento especial, cuando alguna situación como esta suceda, si no es posible que nosotros podamos hacer necrodactilia, entonces lo que hacemos es recuperar los pulpejos para que sean procesados en un laboratorio y allí traten de recuperar la evidencia. También se le puede pedir cuando son cuerpos esqueletizados o cuando son cuerpos calcinados o en demasiado estado de descomposición, en avanzado estado de descomposición, se le puede pedir una interconsulta a antropología forense para que ellos, a partir de algunas piezas óseas, pueden aportarnos esta información. Entonces antropología le puede decir, vea, resérveme la cuarta costilla, resérveme la sínfisis púbica, quiero ver el cráneo en lo concerniente a el cráneo completo o en fin, ¿cierto? O envíeme un hueso largo para poder establecer talla, en fin, ese tipo de circunstancias es importante que nosotros las consultemos previo a entregar el cuerpo o para que no, digamos, para evitar posteriores exhumaciones o una condición, digamos, más compleja a futuro. Algunos casos, por ejemplo, de odontología requieren entonces que aparte de la inspección visual que se hace en el momento de los hechos, se soliciten, por ejemplo, estudios radiológicos. Si se dispone del recurso en el hospital o en la institución donde se esté haciendo, mucho mejor. Y si no, pues tocaría como preservar los maxilares para que se puedan hacer esos estudios. Adicionalmente, también como último elemento fehaciente, ya habíamos dicho entonces que están la dactiloscopia, la carta dental y el último elemento fehaciente es la identificación genética. Entonces, en algunos casos nos toca solicitarle al laboratorio de DNA que nos procese unas muestras biológicas para poder hacer ese cotejo genético y según el estado del cuerpo, qué parte corporal debemos enviar. Si podemos enviar sangre, pues mucho más fácil. Si podemos enviar algunos frotis con células epiteliales, pues puede ser también digno de procesamiento. Pero en el caso de cuerpos esqueletizados, de cuerpos calcinados, es mejor enviar un fragmento de hueso largo. Preferiblemente nosotros tomamos un rodete que tenga unos 10 centímetros de longitud de la diáfisis del fémur y eso es lo que se envía. Pero dadas las circunstancias de una persona amputada, de una persona, en fin, nos puede servir de otro hueso, inclusive de esternón, se puede lograr, si no se dispondría de muchos huesos largos. Bien, radiología, si se dispone este curso, es importante hacerle el carpograma, sobre todo si necesitamos identificar como edad, si se trata de una persona joven o no. Una radiografía del cráneo para determinar también edad y algunas otras señales particulares, pero que esto es útil en algunos procesos especiales, sobre todo en cuerpos que son calcinados.
Se documentará entonces básicamente la necrodactilia, las fotografías de filiación y las otras características o las otras muestras que dijimos que son importantes. Bien, entonces con esto hemos terminado de abordar este cuarto componente de la necropsia, que es lo concerniente a la identificación de un cuerpo.